Boombox. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Herrera y estos son los temas más importantes de este lunes 5 de noviembre. Una de las noticias tiene que ver con la inflación en Colombia, que ya llegó al 12.53%. Uno de los sectores que más mal la está pasando por cuenta de esta cifra es el de los tenderos. De acuerdo con el DANE, la categoría que más aportó en el último año fue el de alimentos, que incrementó en un 27.08%. Entre ellas se destaca el tema y el precio de las papas, que aumentó en un 37.42%. También aportaron a esa inflación los bienes y artículos diversos para el hogar y el sector de restaurantes y hoteles. Esta cifra se conoció mientras se adelantaban las reuniones de los diferentes sectores para analizar el salario mínimo. Sobre esta preocupación habló la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez. Bueno, para nosotros es un dato. Si hubiéramos querido que no fuera tan alto, porque indudablemente esto significa que hay una pérdida del valor adquisitivo del salario. Por eso, gremios como el de los comerciantes que están en FENALCO aprovecharon para hacer una petición como que cambie la manera en que hoy se está estableciendo la tasa de usura. Concordamos con el presidente de la CUT que Colombia debe rectificar la fórmula de la tasa de usura en el país, que hoy se acerca al 40% y que disminuye dramáticamente. La otra noticia que se dio este lunes tiene que ver con los detalles entregados por el portavoz del gobierno y el ministro del Interior, Alfonso Prada, sobre la propuesta que el fin de semana dio el presidente Gustavo Petro de que antes de Navidad van a estar libres las personas, en especial los jóvenes capturados en medio del paro nacional. Dice el ministro Prada que van a tener la figura de voceros del gobierno, de gestores de paz, y podrán ejercer funciones como, por ejemplo, cuidar los bienes públicos. En el mismo decreto se definirán las funciones que tendrán como voceros del presidente en materia de paz y de convivencia ciudadana. Es básicamente la de resolución de conflictos e incluso para quienes hayan sido de una u otra manera sindicados de haber afectado bienes, una de sus funciones va a ser precisamente la de cuidar los bienes para efectos de que no se repitan este tipo de comportamientos y conductas. Eso sí, dijo el ministro que podrían ser más de 230 los beneficiados con esta medida. Es posible que el universo sea mucho más grande, pero también es posible que los beneficiarios sean bastante pocos en la medida en que tienen que pasar los filtros de análisis de la tipología del delito, del comportamiento, de las condiciones en que se dio la captura, de las imputaciones que se hacen en la Fiscalía. Por su parte, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, confirmó que por ahora no se tiene previsto que quienes hayan cometido delitos graves vayan a salir libres bajo esta medida. También están evaluando la posibilidad de que los policías que estén capturados por hechos ocurridos en el marco de las manifestaciones puedan beneficiarse del proyecto que plantea el gobierno nacional. No habría argumento legal para negarlo. Y la norma dice las personas, cual significa independientemente sean o no servidores públicos, pertenezcan o no a la fuerza pública, entonces esa evaluación también podría extenderse a miembros de la Policía Nacional y que hubiera en ese sentido una disposición del presidente. A propósito de policías, una recompensa de hasta 200 millones de pesos fue reiterada por la Policía Nacional para dar con los responsables de los 2 homicidios de policías, del subintendente y el patrullero, que ocurrieron este fin de semana en Bosa, en el sur de Bogotá. A propósito, en las últimas horas se adelantó una velatón en el CAI Laureles, donde trabajaban estos 2 policías, y allí estuvo presente la alcaldesa Claudia López. Y de Bogotá puede tener la plena certeza de que a esos criminales los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia. Y van a responder por este crimen atroz y por todos los crímenes que hayan cometido. Y vamos a dar con su guarida y los vamos a poner en la cárcel, que es donde merecen estar. Y esperamos que haya justicia. Este lunes terminaron además las diferentes labores de búsqueda por los organismos de atención de emergencias en zona rural de Pueblo Rico, en Risaralda. Recordemos que allí un deslizamiento de tierra sepultó a varios vehículos, siendo el más afectado un bus de servicio intermunicipal que cubría la ruta Cali-Condoto. Chocó precisamente de este municipio del Pacífico. Son la mayoría de las víctimas. Se confirmaron 3 sobrevivientes y 34 personas fallecidas, entre ellas 8
8 menores de edad. Blue Radio habló con Emilio Vélez, quien es tío de Leonardo Vélez, el ayudante del conductor que también perdió la vida en esta emergencia. Se despidió del papá, que estaba ahí por allá unos 30 minutos antes de llegar al derrumbe, y ya no sabemos más. Ya mi hermano le escribió y ya él no le contestó. Y una grave denuncia hizo este lunes la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, sobre varios hoteles que estarían ofreciendo en diferentes ciudades principales a los extranjeros la posibilidad de explotar sexualmente a las menores de edad. Los detalles de esta denuncia los tiene Andrés Carmona. Durante una sesión de control político en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Concepción Baracaldo, presentó un panorama desalentador sobre las operaciones de violencia sexual con fines comerciales en el que estarían incurriendo a menores de edad. La explotación de menores se estaría presentando en hoteles de ciudades como Medellín, Barranquilla y Cali, donde la tarea es el sexo con los niños para los extranjeros que llegan a nuestro país, y entre más pequeño es el niño, el pago es más alto. Eso ya es una realidad. A su turno, Marta Isabel Tobar, directora de protección del ICBF, sostuvo que lo que va corrido este año son 235 casos los que han entrado y se les ha abierto un proceso administrativo de restauración de derechos. La directora del ICBF señaló que el próximo miércoles 7 de diciembre presentarán la estrategia que combatirá este flagelo en las diferentes ciudades del país. Y habló el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, sobre el polémico video que fue registrado este fin de semana en la vía Bogotá-Villeta. Recordemos que en las imágenes se ve como un motociclista en su vehículo de alto cilindraje y a alta velocidad intenta sobrepasar a un camión de carga, pero se lleva y atropella a un ciclista. Afortunadamente ninguno de los dos tiene lesiones graves, pero sí ha sido bastante rechazado este tipo de comportamientos. Dice el secretario Godoy que están evidenciando malas prácticas en las vías nacionales. Hemos tenido conocimiento de que estas prácticas se han vuelto comunes en corredores hacia La Mesa y en corredores hacia Villeta. Por eso hemos pedido a la Policía de Tránsito, a la Policía de Carreteras, la instalación de puntos permanentes en estos corredores que nos permitan también, con apoyo de elementos tecnológicos, identificar las motocicletas que están excediendo la velocidad. Y a propósito, el coronel Diego Mora, quien es el comandante de tránsito de la Policía de Cundinamarca, señaló que durante este 2022 han impuesto 250 comparendos tanto a conductores de moto como de vehículo particular por adelantar en zona prohibida en esa vía principal que lleva de Bogotá a Villeta. Este año ha generado más de 22.000 comparendos en todo el departamento, y en esta vía Bogotá-Villeta 1.210 comparendos con 624 inmovilizaciones, 250 por adelantar en sitios prohibidos. Y hablemos de noticias de medio ambiente, porque ya fue presentada la iniciativa Parques Como Vamos, con la que esperan apoyar la conservación de parques naturales. Sin embargo, han revelado que durante este 2022 aumentaron los casos de deforestación. Dicen que 5 parques nacionales concentran 70.000 hectáreas de bosques afectados por diferentes grupos ilegales. Ana María Celis tiene los detalles. El informe da cuenta que en las 23 millones de hectáreas que tienen los parques naturales, además de la deforestación, se enfrentan a 50.000 puntos de calor, el aumento del 10% de la ganadería, el incremento de los cultivos ilícitos en un 21%, la minería ilegal y el traslape con bloques de hidrocarburos. Estos son factores que afectan la conservación de las áreas protegidas. Andrea León Parra, coordinadora del nodo de indicadores de la iniciativa Parques Nacionales Como Vamos. Los parques nacionales naturales deben dejar de ser víctimas del conflicto armado en Colombia y convertirse en una ventana de oportunidad para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus áreas de influencia y dentro de estas mismas áreas. Esto requiere inversión en proyectos integrales de desarrollo sostenible, rediseñar el ordenamiento territorial con función amortiguadora de tal forma que contenga y estabilice las amenazas de transformación. Además, como organización piden elevar una alerta sobre los parques Catatumbo, Barí, Chiribiquete y Utría, porque también hay una grave situación de violencia para quienes viven alrededor. Esto está medido por la cantidad de minas antipersona, atentados terroristas, desplazamientos forzados y porque tienen altos índices de pobreza. Dicen que no se puede hablar de conservación sin paz. Y continuando con informes, cerca de 12.000 migrantes venezolanos venden contenido sexual en casas webcam. Esto desde Colombia, según un estudio que realizó una ONG desde Nueva York. Kenneth Torres tiene los detalles de cuáles son las zonas de frontera donde más se presentan estos casos. Un estudio realizado entre población inmigrante venezolana en Colombia ha mostrado el
auge de las casas webcam en las zonas fronterizas, donde cerca de 12.000 personas se dedican a grabarse en actividades sexuales que luego venden a consumidores extranjeros a través del internet. Así lo revela un estudio que se denominó Sexo por Sobrevivencia y que fue presentado este lunes en la ciudad de Nueva York por la organización AI4Aid, una ONG que nació en esta ciudad como un grupo de apoyo a comunidades vulnerables al VIH y que suelen realizar campañas de apoyo a las personas que ejercen trabajos sexuales. En ese caso, el estudio se realizó entre el 2021 y el 2022 por parte de la sección Colombia de la ONG, que entrevistó a 500 venezolanos que ejercen algún tipo de actividad sexual para sobrevivir, tanto heterosexuales como homosexuales y trans. Solo en la población de Cúcuta y Villa del Rosario, cerca de la frontera con Venezuela, se encuentran entre 800 y 1.000 casas dedicadas a lo que llaman modelaje webcam y que cada una de ellas trabajan grupos de 5 a 20 personas, generalmente muchachos de entre los 16 y 25 años, señala el estudio. Y hoy el Contralor General se refirió a dos de los casos más polémicos de los últimos meses en el país, el de centros poblados y el presunto cartel de la aeronáutica civil. Insisten en que tienen una alerta que involucra más de 1 billón de pesos de recursos públicos y que también esperan tener resultados en las próximas semanas. Felipe García estuvo con el Contralor. Lo saludo en directo aquí en Florencia, Caquetá, con el Contralor General de la República, hablando precisamente de este caso del aerocivil. Cuéntenos en qué avanza la investigación de la Contraloría. La actuación especial de la Contraloría en recaudo de pruebas la tenemos más o menos hasta el 15 de diciembre. Hemos venido adelantando en lo que está ahora en tiempo real, confrontando con una documentación que ya existía y para tomar las determinaciones que sea del caso en lo que eventualmente sea de competencia de la Contraloría en presuntos detrimentos patrimoniales, contratación irregular y poder trabajar con la Procuraduría y la Fiscalía lo que sea de caso de competencia de esos dos órganos. Contralor, mencionaba usted que ya tienen pistas claves para dar precisamente con los responsables. ¿Cuándo más o menos podría conocerse esta decisión? A través del Sistema de Información y Análisis de la Contraloría General estamos realizando una trazabilidad en materia de contratación sin perjuicio de los contratos que no fueron terminados en oportunidad y esperamos y aspiramos dentro del primer trimestre del próximo año poder tener y anunciar qué eventuales responsabilidades fiscales se van a aperturar en estos casos. Contralor Hernán Rodríguez, mencionaba también usted una alerta por más de 1 billón de pesos respecto a centros poblados. Fundamentalmente esa alerta es de 1.8 billones que tiene que ver con recursos de Local Paz, de proyectos que hemos venido identificando, que vamos a seguir mirando con las regiones, de la mano con la gente. Queremos que nos ayuden a focalizar esos proyectos que están parados, en los cuales eventualmente se ha desembolsado un recurso que no corresponde al porcentaje de ejecución de la obra, para que sin perjuicio del detrimento patrimonial que pueda haber, se pueda culminar con éxito la obra. Una final, Contralor, ¿cuáles son esas regiones sobre las que más bien están centradas esas alertas? Fundamentalmente hay una alta concentración en la región Caribe, aproximadamente el 32%. De igual manera, en este caso, en el departamento del Caquetá, algo superior al 10%, en el departamento de Antioquia, superior al 14%. Estamos haciendo esa trazabilidad para poder, reitero, en cada una de las regiones, mirar el seguimiento de cómo está cada uno de esos contratos. Gracias, Contralor. Muy amable. En noticias internacionales, en un documento radicado ante una corte del Distrito Sur de Nueva York, fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguran que Jesús Santrich participó de principio a fin en el entramado criminal para exportar cocaína a Estados Unidos. Esto en medio de reclamos del gobierno de Gustavo Petro, que recordemos asegura que fue entrampado. Los detalles de ese informe y ese documento los tiene Juan Camilo Merlano. El documento es la posición oficial del Departamento de Justicia de cara a la sentencia en el caso de Fabio Yunes, que se debe conocer el próximo 15 de diciembre. Una sentencia que piden sea ejemplar, pero también es una postura que deja claro que no comparten la tesis de entrampamiento del exguerrillero Santrich, defendida por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Una conspiración para una distribución masiva de cocaína. Así describe el Departamento de Justicia el entramado criminal que se logró desmantelar gracias al papel de dos fuentes confidenciales que se reunieron tanto con Fabio Yunes como con Armando González España, Jesús Santrich y Marlon Marín. Santrich es mencionado al menos unas 27 veces
referencias en el documento como una especie de enlace que facilitaría el envío de droga. Una de esas referencias es una llamada en la que Santrich, hablando con la fuente confidencial, aseguraba que las conversaciones con Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, avanzaban de manera positiva. También hace referencia a la pintura o dibujo que envió Santrich al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero y que le entregó a las fuentes confidenciales durante una reunión en noviembre de 2017 con el mensaje: para don Rafa Caro, con aprecio y esperanza de paz. Y en La Haya, en Países Bajos, comenzó hoy las audiencias en las que Colombia y Nicaragua presentarán ante la Corte Internacional de Justicia sus argumentos sobre el diferendo territorial de la plataforma continental en el Mar Caribe. Enrique Rodríguez. Desde hoy y hasta el próximo viernes se irán alternando Nicaragua y Colombia en la presentación de sus informes y alegaciones frente a la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Por eso, en esta jornada se ha escuchado al equipo de Managua. Colombia's statement is factually incorrect. Las partes deben presentar sus argumentos sobre si el derecho de un país costero a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas puede extenderse dentro de las 200 millas de otro estado. Los letrados nicaragüenses han señalado que los párrafos del artículo 76 de la Convención de la ONU sobre Derechos del Mar ofrecen cobertura legal a esta demanda. Is that Colombia has consistently rejected that Article 76. Paragraphs 2 to 6 reflect customary law. Recordemos que en el año 2012, esta misma corte otorgó a Nicaragua un área de aproximadamente 75.000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe, pero al tiempo ratificó la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de Providencia, San Andrés y Santa Catalina. Y cerramos contándoles que este 15 de diciembre será habilitado el puente internacional Tienditas que une a Colombia con Venezuela. Recordemos que está cerrado desde 2015 y por ahora solamente se están movilizando vehículos con mercancía. Se espera que de manera paulatina también se dé el paso a peatones y a vehículos particulares. Recordemos que es uno también de los más importantes y el más grande de las 3 estructuras binacionales que están en la región fronteriza. Recuerden que pueden seguir el desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com. También nos leemos en @blurradioco. No olviden activar las notificaciones. Les habló Valentina Herrera.